Quisiera iniciar mi conferencia, por supuesto, dando las gracias al Comité Español de ICON por haberme invitado a participar en estas jornadas y muy especialmente al presidente, a Luis Grau, quien me une una gran amistad desde nuestra época de opositores y compañeros de promoción, ¿no? Estoy encantada de venir a hablar sobre un tema que tanto nos preocupa a todos, como es el perfil del profesional de museos, ¿no? Ese perfil que yo me atrevería ya a decir que lo podríamos definir casi desde el inicio. Lo primero que pensamos que es un profesional que tiene una clarísima vocación y tiene sobre todo una amplia disposición a trabajar y afrontar cualquier reto que se le plantee en su carrera profesional, ¿no? Yo creo que esa es la primera definición de un profesional del museo, siempre dispuesto a afrontar cualquier dificultad o cualquier reto que se le presente con los recursos con los que disponga. Pero antes de hablar de mi particular experiencia en el ámbito de la gestión y la administración, a la que llegué por azares de la vida, ¿no? Puesto que mi primer deseo cuando saqué mis oposiciones como conservadora era trabajar en este museo, en el Departamento de Medieval Islámica, donde yo hice mis prácticas y donde siempre me gusta volver, ¿no? Pero la vida me fue llevando, la vida profesional, a no especializarme, porque creo que nunca se llega al nivel de especialización, pero sí a trabajar en el ámbito de la gestión y la administración. Como primer punto, y antes de hacer facilitaros mi visión sobre este tema, sí quisiera hacer una reflexión sobre lo que es la gestión desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que el punto de vista de la gestión en un museo. Como punto de partida, creo que es bueno que leamos, ¿no?, la definición de gestión que hace la Real Academia de la Lengua, ¿no?, donde dice que la gestión es esa acción encaminada a hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera. Si esta definición la trasladamos a un museo, esos deseos y esos logros claramente se pueden equiparar con esos objetivos que se trazan en todas las unidades que conforman la estructura organizativa del museo, bien sean unidades de carácter administrativas, en las áreas de administración, como las unidades de conservación, investigación, unidades técnicas, exposiciones, documentación, educación, donde para alcanzar esos objetivos van a tener que hacer esas diligencias para hacer realidad esos logros y esos deseos. Creo que todos en un museo, todos los profesionales de esos museos, somos gestores, estemos en el departamento que estemos. Es una realidad y que, por lo tanto, no debemos olvidar nunca a la hora de hablar de la gestión. A esta gestión, lógicamente, se va a sumar la gestión administrativa, esa gestión que desde el área de administración, desde las unidades de recursos humanos, recursos económicos, servicio jurídico, tendrán que dar respuesta a esas necesidades técnicas y a esas necesidades que las unidades de las áreas de conservación e investigación requieren para ese cumplimiento de objetivos. La gestión de un museo, por lo tanto, es claramente una gestión que es la suma, desde mi punto de vista, de dos perfiles de gestión. Es difícil no podríamos decir nunca que no hay una gestión detrás de la hora de organizar una exposición temporal, ¿no?, o programar o estructurar un programa de actividades culturales, o a la hora de gestionar el público, ¿no? Yo creo que es claro que todos los trabajos, todas las acciones en los diferentes ámbitos llevan esa faceta del profesional que se tiene que convertir en un gestor, lógicamente, para dar respuesta a esos objetivos. Pero también es cierto que, además, creo que la gestión de un museo tiene que verse desde otro punto de vista absolutamente como que podamos definir que la gestión es integral en el más sentido de la palabra, ¿no? La gestión en un museo no solamente se gestionan los recursos económicos, los recursos humanos, para nada. Se gestionan las colecciones y las funciones que en torno a ellas se generan. Se gestiona el público, se gestionan los edificios, las instalaciones, los servicios públicos. Todo lo que es objeto, lógicamente, de ese trabajo es el objeto de esa gestión que, lógicamente, tiene que desarrollar el profesional de museos, que ha de gestionarlo. De una forma a veces poco consciente y poco formalizada,
En este papel de reconocimiento de la gestión en la práctica, en la vida ordinaria del museo, todos participamos de una secuencia que yo he puesto aquí a modo de ejemplo, pero que todos en nuestra cabeza tenemos a la hora de enfrentarnos, como os digo, al menor esfuerzo que tengamos que hacer para cumplimentar esa labor diseñada, ¿no? Tenemos que diagnosticar, saber cuál es la situación de partida, tenemos que definir esos objetivos, ¿no? Esos objetivos que encuadraremos en los denominados planes museológicos o otros documentos estratégicos que el museo tenga y que formen parte y diseñen esas líneas de actuación. Tendremos que ver hacer un análisis de la viabilidad. ¿Podemos alcanzar ese objetivo con los recursos disponibles o necesitaremos nuevos recursos que tendremos que solicitar y poner en conocimiento del área de administración para que nos doten de los mismos? Debemos elaborar esos calendarios de trabajo y adjudicar responsabilidades a sus participantes. Tendremos que hacer la ejecución, el seguimiento y esa evaluación. ¿Qué trabajo que hagamos en museo no responde, como digo, de una forma más o menos formal a esta secuencia de trabajo? Es cierto que en esta secuencia de trabajo, como he dicho anteriormente, se van a ir solapando la gestión administrativa y la gestión técnica, la gestión de los departamentos. Y la clave en esta gestión integral, en este concepto de gestión que me gustaría dibujar de una forma clara, es fundamental aspectos tan importantes como la coordinación, la comunicación y la colaboración. La participación, el reconocimiento de todas las unidades y de todos los profesionales que integran la plantilla del museo de la necesidad de la incorporación y de comunicar sus iniciativas, sus objetivos a los demás departamentos para hacer confluir esfuerzos es la clave, es una de las claves para el acierto en una gestión museística. Si una vez definido, como digo, este término de gestión y esta visión de la suma de la gestión museística y la gestión administrativa, sí me voy a adentrar ya en el tema de plantear cuáles son los retos, ¿no? Los retos a los que un profesional de museos, en mi caso un conservador, pero no soy más que una voz de los muchos profesionales de museos y profesionales del ámbito de las bellas artes que se dedican a la gestión, a la administración de un museo, qué retos son a los que nos enfrentamos y cómo podemos dar respuesta a estos retos, ¿no? Y cómo podemos responder a las expectativas que en ese momento se puedan recaer sobre nosotros. En este caso, la pregunta que me hago a mí misma y que voy a querer responder con mis palabras sería que el primer reto al que nos tenemos que enfrentar, o al que yo particularmente me enfrento cada día, pero yo diría que al que nos enfrentamos todos los profesionales en las distintas disciplinas en las que trabajamos, es que tenemos que aprender nuevos lenguajes y adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Dentro de nuestra formación profesional y nuestra adquisición de conocimientos. Yo creo que hoy en día el profesional de museos ha incorporado ya en su vocabulario muchos términos que hasta hace unos años no formaban parte de nuestro lenguaje, ¿no? Ahora todos hablamos con tranquilidad y de forma habitual de conceptos o términos vinculados a la planificación estratégica, o hablamos del marketing relacional o de la sostenibilidad, de estadística. Esto se ha incorporado en nuestro vocabulario técnico, en nuestro vocabulario profesional de museos y nos ha permitido establecer una interlocución con nuevos profesionales que se han incorporado en el ámbito de los museos. Es difícil la definición de un único perfil de profesional de museos. Hay muchos profesionales que trabajan de una forma u otra vinculado a la institución museística. Hoy, desde diferentes las áreas, desde las diferentes unidades, nosotros hablamos, dialogamos con informáticos, estadísticos, periodistas, arquitectos, tenemos esa necesidad y hemos tenido que aprender, lógicamente, este lenguaje que yo creo que ya está consolidado y que cada día, aún así, se va enriqueciendo ante las nuevas necesidades y las nuevas disciplinas. Pero realmente el reto del profesional de museo a la hora de enfrentarse a la administración es que tenemos que incorporar palabras muy alejadas de nuestra vocación y nuestra formación académica. Yo he puesto una selección en la pantalla, términos donde, bueno, tenemos que aprender, los tenemos que usar, tenemos que saber manejarlos, tenemos que incorporarlos en nuestros informes, tenemos que negociar sobre eso. Esto realmente es
un gran reto para el profesional de museos, ¿no? Yo realmente, pues hay términos que pongo aquí, que la tasa de reposición, pues cuando me la explicaron, pues no sabía muy bien a qué se refería. Es algo tan importante o crucial a la hora de solicitar el incremento de personal en un museo y poder justificar ante el Ministerio de Administraciones Públicas. O podemos citar otros, bueno, la masa salarial, ¿no? Pues ese concepto también absolutamente vital. La dificultad de incorporar este nuevo vocabulario que esconde nuevos conocimientos. Lógicamente, esto siempre se hace de la mano del equipo, de los profesionales que acompañan en este viaje de la Administración, pero también hay que recordar, yo en este caso pues tengo la gran suerte de trabajar en un museo donde hay una gran estructura, departamentos, pero ¿cuántos profesionales de museos al frente de sus museos o departamentos o unidades de administración tienen que asimilar y ellos hacer un esfuerzo en la incorporación? Tampoco perdamos ese punto de vista, la incorporación de estos nuevos términos, este nuevo vocabulario. Pero también esto es un reto, pero buscando los retos y las ventajas o los aspectos favorables que un profesional de museos puede tener al frente de la administración de un museo, de la gerencia, es que también podemos dotar ese lenguaje administrativo, ese lenguaje que utilizamos pues, en las memorias justificativas para solicitar personal o en las alegaciones a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, tenemos capacidad, a lo mejor, pues nuestros conocimientos y nuestra vocación y nuestra formación académica, pues de describir, justificar, documentar y explicar con mayor precisión y mayor exactitud la realidad técnica de los museos. Creo que teñir ese lenguaje administrativo de un lenguaje técnico, desde mi experiencia, siempre ha sido un factor absolutamente determinante y una ayuda a la hora de poder comunicar con mayor facilidad a órganos de control de la Administración las particularidades y las necesidades de la institución. Creo que esto, además, permite ese diálogo y facilita, como digo, esa comunicación. También, como decía anteriormente, tendremos que dialogar, otro nuevo reto, ¿no? Será dialogar con nuevos interlocutores. El profesional de museos que está en el ámbito de la administración, de la gerencia de un museo, tendrá que dialogar, decir no, ilusionar, motivar, justificar muchas de las acciones a profesionales que trabajan en el museo y que no son del área de administración y quienes a lo mejor no comprenden la importancia de los procedimientos administrativos, del cumplimiento de los plazos, de los requisitos, la importancia de establecer criterios de valoración correctamente a la hora de establecer un concurso de adjudicación, la importancia de transmitir y convencer a las profesionales no ubicados en la parte de administración de las necesidades de un buen procedimiento administrativo. Pero sobre todo también el gran reto dentro de estos nuevos interlocutores es que un profesional de museos al frente de una administración de un museo pues se tiene que enfrentar, dialogar con los responsables de las empresas adjudicatarias, a quienes hay que convencer del cumplimiento de sus compromisos contractuales, o bien tiene que negociar con los representantes sindicales cambios en los procedimientos de trabajo, garantizando esa paz social y esa paz laboral. O tienes que hablar con los patrocinadores, a quienes siempre hay que saber dar esa contraprestación que beneficia a la entidad patrocinadora a cambio de un beneficio para el museo. Realmente esos diálogos y ese intercambio, ese diálogo entre diferentes interlocutores, bueno, siempre es enriquecedor, pero siempre, sin duda, supone un reto y una complejidad y está, lógicamente, muy relacionado y va de la mano con ese aprendizaje de esos nuevos lenguajes, esos nuevos vocabularios técnicos que el profesional de museo en el ámbito de la gestión, de la gestión administrativa, tiene que aprender y tiene que incorporar. También este doble conocimiento, porque como también quisiera hacer, siendo un poco un paréntesis, yo creo que el profesional de museos al frente de la administración, en la administración,
pues tiene que cambiar el ángulo de su mirada, ¿no? Realmente no tiene que ser su único foco de atención las colecciones, sino que su foco de atención es la otra parte, ¿no? Pero siempre sin perder ese reojo o ese vínculo directo o esa razón de ser de la institución, ¿no? Yo creo que ahí es donde también está una de las claves del profesional del museo, uno de los aspectos que pueden hacer que esta gestión administrativa sea más sencilla o más fácil o más adecuada a la institución, ¿no? El profesional de museos, al frente de la administración de un museo, puede ser un puente entre las unidades técnicas, las áreas de conservación e investigación y las partes administrativas, ¿no? La utilización de ese mismo lenguaje y el entendimiento de los procedimientos, de los protocolos de actuación en el ámbito de las colecciones, de la gestión de colecciones, permite secuenciar, identificar de una forma más clara las urgencias y los procedimientos o los procesos de trabajo, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente una clave importantísima, y esta práctica de puente o de enlace entre la parte de administración y la otra parte, llamémosla así, creo que tiene que ser apoyada o reforzada desde el punto de vista de la configuración y constitución de grupos de trabajo en los museos en que estén integradas personas procedentes de las diferentes áreas, siempre de la parte, vuelvo a repetir, de las dos caras del museo, ¿no? Si vamos a plantearnos la renovación del programa de renovación de la colección, de la exposición permanente de un museo, sin duda es fundamental y crucial el papel del conservador, quien va a definir el discurso expositivo, la selección de las piezas, quien va a establecer el orden de prioridad con restauración para la intervención de las mismas, pero será igualmente importante e imprescindible que en ese grupo de trabajo de seguimiento de esa puesta en marcha de ese proyecto esté presente el responsable del servicio jurídico, que tendrá que establecer y explicar claramente a los conservadores, al personal técnico, esos plazos que tiene que cumplir y esa definición de un proceso administrativo. Creo que esta práctica, este enlace entre las dos partes, bueno, pues por mi propia experiencia me resulta mucho más fácil al entender, como digo, las secuencias, las necesidades de la parte de los profesionales de museos ajenos al ámbito de administración. También de la misma forma, y en esta práctica de trabajar en común, desde luego todas las herramientas, con independencia que vayan a tener una vocación más o menos administrativa, o cualquier proyecto como la definición de una intranet, tiene que estar igualmente integrada por esas dos caras, ¿no? Siempre yo creo que es uno de los aspectos absolutamente claves en la gestión. También otro gran reto es que el profesional de museos al frente de la gerencia o la administración tiene que aprender a utilizar nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Olvidará o no utilizará esas fichas de catalogación en las que se ha formado, la catalogación de colecciones, o esos informes justificativos de la adquisición de obras de arte o de colecciones para el museo, sino que tendrá que aprender a hacer hojas de cálculo, manejar hojas de cálculo, tendrá que aprender a hacer un presupuesto a base cero, tendrá que establecer una metodología, una contabilidad de costes, tendrá que incorporar en su día a día una serie de herramientas importantísimas y vitales para el correcto funcionamiento del museo. Pero en eso que puede parecer desde un punto de vista también, bueno, pues árido y poco atractivo, lógicamente también tiene una parte muy positiva para el profesional de museo, porque muchas de las herramientas de trabajo, no aquellas como las fichas de cumplimentación de la elaboración de los presupuestos, que estamos obligados a cumplir como nos vienen dictadas por los órganos competentes, pero es cierto que un profesional de museos en la administración y la gestión tiene una capacidad maravillosa que hace este puesto aún más atractivo, y es que puede diseñar herramientas de gestión en las cuales va a confluir los intereses de la parte de administración, como puede ser tener un conocimiento en el momento real de los ingresos que estás generando por entradas de visitantes, y tener un control absolutamente exhaustivo de la tipología de tus visitantes, de sus franjas horarias, en virtud a las categorías de los mismos, ¿no? En imagen está una de las herramientas que en el Museo del Prado hemos hecho, y que bueno, está aquí Noelia Ibáñez, que ha colaborado es la responsable, que es todo nuestro sistema de automatización de estadísticas, ¿no? La posibilidad, vuelvo a decir lo mismo, de ese entendimiento, de ese conocimiento, bueno, pues es un reto que puede ser superado por esa vocación y por esos conocimientos, ¿no?
Igualmente, el diseñar algo tan importante como es lo que nosotros llamamos la agenda integrada, ¿no? Que es esa herramienta en la que es la primera pantalla que todos tenemos que tener en el caso del Museo del Prado, pero que es absolutamente trasladable a cualquier institución, donde se reflejan todas aquellas actividades que se realizan en el museo, evitando esos solapamientos, esos problemas de coordinación que podían existir, ¿no? Yo creo que toda esta participación en toda incorporación de estas nuevas tecnologías y en lo que es toda esa creación de nuevas herramientas, creo que es otro reto absolutamente, bueno, pues como digo, que se convierte en un atractivo más a la hora de gestionar y llevar esta responsabilidad. Pero estas dificultades, es decir, la utilización de esos nuevos lenguajes, esos nuevos interlocutores y esas nuevas herramientas, cómo un profesional de museo se enfrenta a ello y a esos desafíos y cómo los hace atractivos, ¿no? Cuando en un principio pues están absolutamente alejados de nuestra vocación o de nuestro interés inicial en nuestra carrera profesional, ¿no? Yo creo que, bueno, eso creo que todos compartimos, que para un profesional de museos, ¿no?, resulta absolutamente el fin último es contribuir en la buena marcha del museo, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor forma de contribuir que poner los conocimientos, nuestra vocación y nuestro amor y pasión por las colecciones y por la institución al servicio de la administración, ¿no? Yo creo que ese es el reconocimiento que convierte algo que puede ser árido y poco atractivo, vuelvo a repetir, ¿no? El que te digan que tienes que hacer una modificación de RPT, pues bueno, puede sonar nada atractivo para un profesional de museos, pero creo que es absolutamente algo beneficioso y que es una gran ayuda. Y siempre se hace además de la perspectiva del conocimiento, del funcionamiento de las áreas internas, de lo que es la estructura del organigrama de un museo en el marco de ese debate y del conocimiento de cómo funciona una institución museística. He traído un ejemplo simplemente, pues un poco ante el conocimiento o con el fin de trasladar esa pasión que yo tengo hacia la gestión administrativa, ¿no?, en un museo, y que, como digo, es una faceta que considero que ha de ser perfectamente definida y considerada a la hora de definir un profesional de esta institución museística, ¿no? Como es uno de los proyectos en los que he tenido la suerte de trabajar en los últimos años y donde realmente ha habido una carga de una gestión administrativa muy potente, de la misma forma que ha habido una carga de una gestión museística igualmente importante y crucial, ¿no?, como ha sido el cambio del horario de apertura del Museo del Prado, que desde el año 2012 el museo abre todos los días de la semana, de lunes a domingo. El museo abre 362 días al año. Esta iniciativa, que se marcaba dentro de un documento estratégico, de una estrategia trazada por el museo para poder superar la coyuntura económica a partir del año 2011, y donde se establecía una serie de medidas que tenía que generar mayores ingresos en el museo, al mismo tiempo que, sobre todo, como objetivo principal, ofrecer una mejor calidad en el servicio y facilitar las mayores comodidades para el visitante cuando acceda al museo. Bueno, pues obligó este cambio de horario, podéis imaginar, a negociar con los sindicatos, negociaciones difíciles, a veces complicadas, pues los cambios del horario, del régimen de organización de todos los cuadrantes, de todo el personal afectado al régimen de apertura, vigilantes, informadores, taquilleros. Había que cambiar todas las condiciones de trabajo de todos los profesionales de mantenimiento, puesto que los lunes, como todos sabéis muy bien en los museos, en el museo se cambian las bombillas, se limpia, se cambia, se sustituye. Todo eso había que cambiarlo. Había que pasar a hacer a las franjas horarias anteriores a la apertura o posteriores a la apertura. Hubo que cambiar prácticas de trabajo, de movimientos de plataformas. Hubo que cambiar el protocolo de cómo acceden las empresas a la institución. Hubo que cambiar miles de prácticas de trabajo. Se constituyó un grupo de trabajo integrado por personales de distintas áreas y se estableció un trabajo que realmente fue complicado, complejo. Como digo, hubo que convencer, hablar con el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda, hubo que poner en marcha, hubo que utilizar esos nuevos lenguajes, tuvimos que hablar con nuevos interlocutores y tuvimos que hacer nuevas herramientas, nuevos documentos para convencer de las bondades de esta iniciativa. Y para un profesional de museos, en este caso yo, por ser la persona que estoy hablando, pero para todos, creo que los beneficios han revertido claramente en la institución, donde ahora mismo, como decía, bueno, pues abrimos 362 días al año, se ha generado un efecto positivo de incremento de visitantes de un 4% como efecto de la prolongación de ese fin de semana, sábado, domingo, lunes, lógicamente con el consecuente ingreso económico.
de ingresos por entradas. Pero todas estas condiciones, además de tener, por supuesto, ventajas en la homogeneización del régimen de visita durante todos los días de la semana. Ya no tenemos esos grandes picos el martes, ¿no?, cuando entraban todos los grupos japoneses, todos los grupos, si no se distribuyen por la semana. Esto realmente, un profesional de museos, esto es un gran reto y además esto sobre todo es la consecuencia de todo esto revierte claramente en esa gestión museística. El Museo del Prado, gracias a esto, ha tenido unos mayores ingresos que han permitido tener una buena estabilidad presupuestaria, que las consecuencias cuáles son. Se ha podido mantener el programa de exposiciones temporales, el programa de actividad educativa, es decir, la repercusión, una adecuada o bien planteada gestión administrativa con buenos resultados, sin duda revierte en esta gestión museística, en el funcionamiento del museo. Creo que esta es la razón que puede convencer, animar o motivar o incentivar a cualquier profesional de museos que se encuentre frente a una tarea administrativa. Creo que la mirada se tiene que poner lejos y se tiene que dejar de ver a lo mejor lo árido que puede resultar enfrentarse a un documento lleno de números o de clasificaciones profesionales y pensar las consecuencias que tiene en el museo y, en último extremo, en su destinatario, que son los visitantes, la sociedad, ese museo de vocación pública y servicio público. La gestión administrativa no es más que esa herramienta que devuelve al museo lo que es suyo, ¿no?, el cumplimiento de sus funciones y de sus responsabilidades. Como decía entonces, en algún momento, creo que con este convencimiento de la bondad como del profesional del museo al frente o con responsabilidades en la administración, un poco en el ámbito del debate de estos encuentros, ¿no?, a la hora de definir el perfil, creo que no debemos olvidar, igual que no debemos olvidar el profesional de museos en el ámbito de la investigación, de la educación, de la comunicación, pues no debemos olvidar al profesional de museos que tiene unas responsabilidades administrativas siempre desde esta perspectiva, ¿no? Creo que, además, fomentar el perfil del profesional de museos como gestor, creo que es una política acertada y en otros ámbitos profesionales se está llevando a cabo, ¿no? Hoy en día existen muchos másteres y cursos de especialización en el ámbito de la gestión sanitaria y hospitalaria, en donde se apuesta por médicos conocedores de esos lenguajes, de esos interlocutores, de esas herramientas propias de los hospitales y que les quieren dar esa formación en otros ámbitos que les permitan la gestión. Creo que también en el ámbito de la formación debemos no olvidar nunca la dotación, la formación, el dotar a los profesionales de museos de los conocimientos necesarios para enfrentarse a una gestión administrativa. Y casi he ido muy deprisa, porque hablo muy deprisa, es un gran defecto que tengo, pero dentro de esta experiencia donde, bueno, yo he querido un poco trasladar lo que es la experiencia y los retos a los que nos enfrentamos, pero también los aspectos positivos que tiene ser profesional de museos, sí que me he permitido plantear 10 puntos que yo particularmente, es como el particular decálogo en la gestión, ¿no? Una gestión que, vuelvo a decir, no tiene por qué ser únicamente la gestión administrativa, sino esa gestión museística, esa gestión integral a la que hemos aludido al principio de esta charla, ¿no? Y que yo creo que es una de las claves, ¿no? O sería clave el que fuéramos todos capaces de tener presente o de cumplir siempre estos puntos, ¿no? El primer punto y fundamental y que todos compartimos, no descubro nada nuevo, lo que puse es que, bueno, hablando de gestión creo que es importante, es que tenemos que confiar en los equipos, ¿no?, en su complicidad. Yo creo que una empresa en solitario es una empresa absolutamente imposible y en el ámbito del museo yo diría que aún lo es más. He subrayado e insistido mucho en ese diálogo, en esa sentarnos todos en torno a una misma mesa, ¿no?, esas reuniones de coordinación, ese compartir proyectos, compartir preocupaciones, compartir objetivos, ¿no?, compartir ilusiones y compartir resultados, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el confiar en los equipos, y esa es una clave absolutamente imprescindible.
Luego tener capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, ¿no? A las nuevas necesidades y a las nuevas posibilidades. Hay que reinventarse cuantas veces sea necesario, ¿no? Yo creo que también ahí los profesionales de museos somos supervivientes, ¿no? Los museos hay que ver el grandísimo trabajo, los magníficos resultados que obtienen a veces con recursos o con medios absolutamente a veces muy reducidos o limitados, ¿no? También creo que adoptar siempre las decisiones bajo un estricto sentido de responsabilidad quizás no exprese con claridad lo que tras esta frase quiero transmitir, ¿no? Yo creo que en un museo las personas que tenemos responsabilidad, con independencia de cuál sea nuestra cualificación profesional o cuál sea nuestra ubicación en la estructura organizativa del museo, creo que siempre tenemos que tomar las decisiones bajo una perspectiva amplia, sobre una mirada sobre el funcionamiento de la institución. No podemos decidir o tomar decisiones sin saber las consecuencias o las repercusiones que pueden tener en otros ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito humano. Es decir, yo creo que esa visión integral, esa gestión a la que yo hablaba, ¿no? Se gestionan visitantes, se gestionan edificios, se gestionan instalaciones. Es que todo tiene consecuencias. Toda la decisión que tomes en un museo siempre va a repercutir, a lo mejor, en otra área de la institución. También creo que debemos mantener y defender siempre los criterios profesionales, ¿no? Pero siempre abiertos a nuevas perspectivas y nuevos conocimientos, ¿no? Un poco en relación a lo que comentaba algo yo antes, ¿no? Los museos han ido incorporando en su lenguaje nuevos términos, nuevas palabras que hemos ido adoptando de otros profesionales, de otros especialistas, ¿no? Que han ido enriqueciendo y contribuyendo a que el museo hoy en día, si habláramos del concepto de museo, realmente ha evolucionado ante la necesidad de dar nuevas respuestas a la sociedad y adquirir nuevos roles, ¿no? Yo creo que esa visión siempre desde el respeto a las colecciones, a la esencia de la institución, ¿no? Las nuevas tecnologías, incorporar las nuevas tecnologías como apoyo y herramienta fundamental para el trabajo. Bueno, yo creo que es absolutamente obvio y todos trabajamos en esa línea, pero creo que el gestionar hoy en día no se podría gestionar sino, que si nos quitaran a todos los móviles, los correos electrónicos y todos estos equipos que nos acompañan, ¿no? Pero el intentar, el esfuerzo de trasladar los procedimientos y nuestra gestión a herramientas, desde luego desde la práctica, desde la experiencia personal, facilita y hace posible y optimiza recursos, optimiza tiempos. Entonces, las nuevas tecnologías son nuestro gran cómplice, nuestro gran compañero de trabajo en la gestión. También la planificación, planificar y programar, ¿no? Un esfuerzo que garantiza la viabilidad de los proyectos. Esto es un término que ya sí que si hubiéramos hablado hace varios años, hubiéramos mantenido este encuentro, hubiéramos celebrado este encuentro, seguiríamos debatiendo sobre la necesidad de planificar y programar. Yo creo que ya sí que en el vocabulario, en la museología, hoy en día la programación y la planificación y los términos vinculados a estos forman parte totalmente de nuestro vocabulario cotidiano y nuestros documentos estratégicos, ¿no? Esa planificación que, nos podemos alejar de ella, pero siempre nos marca un horizonte y un objetivo y un fin común, ¿no? Yo creo que eso, y hacer participar a todos de esa necesidad de planificar y de programar. La evaluación de los resultados del trabajo, ¿no? Es una práctica imprescindible para el acierto en la gestión, ¿no? Como decía, yo creo que ese esfuerzo de incorporar indicadores, ¿no? También en el ámbito de los museos también es un tema de continuo debate y sobre el que se ha opinado mucho, ¿no? El indicador básico de un museo, del éxito en la gestión de un museo, son sus visitantes. Pues sí, todos cuando acabamos el año miramos esa cifra final para ver qué tal nos ha ido el año, pero realmente la incorporación de otros indicadores de gestión son absolutamente imprescindibles para ver realmente el cumplimiento de los fines o la desviación que hayamos podido tener sobre los mismos, ¿no? Yo creo que la evaluación es un método de trabajo en la gestión, una fase en nuestro método de trabajo absolutamente imprescindible. También en la misma línea creo que es fundamental trabajar con documentos de trabajo formalizados, ¿no? Que nos permitan, escritos, documentos que nos permitan comunicar y trasladar las estrategias de gestión a nuestros superiores, a nuestros órganos responsables, ¿no? El esfuerzo de ordenar, de organizar, de sistematizar, ¿no? Cuántas cosas podremos solucionar o vaivenes en la gestión diaria si hay un protocolo, un
procedimiento o una guía por la que todos sabemos que tenemos que ir, ¿no? Siempre tampoco huyendo de que no puede haber una flexibilidad, pero creo que ese esfuerzo en la gestión, que bueno, pues es un reto, ¿no? El establecer esos manuales de procedimiento, esos documentos estratégicos, esos documentos de planificación, pues esos cronogramas están ya implantados en toda la práctica museística y la gestión museística, ¿no? También la optimización de los recursos, ¿no? Y nunca, como decía antes, caer en el desánimo por la falta de medios. Yo creo que optimizar recursos, me refiero no solamente a recursos humanos, sino recursos económicos, recursos materiales, ¿no? Yo creo que en eso también los profesionales de los museos somos unos maestros, ¿no? Ante a veces las necesidades o las carencias que tenemos, ¿no? Pero ese concepto de optimización y que, bueno, pues es una gran virtud a la hora de poder gestionar o tener una responsabilidad al fondo en el frente de la Administración. Y, desde luego, la última sería siempre respetar, ante todo, la esencia y razón de ser de un museo, ¿no? Como son sus colecciones. Y que lo he puesto en último lugar porque, como he dicho también a lo largo de mi intervención, desde luego no hay una gestión administrativa acertada si no hay una gestión museística y unos resultados favorables para el museo. O sea, no podemos deslindar, lógicamente, y vuelvo a ese afán de insistir en lo atractivo de la gestión administrativa y lo importante que es en el correcto funcionamiento, en la buena marcha de un museo, ese trabajo, ¿no? Pero siempre con esa mirada posada sobre las colecciones, sobre la razón de ser, sobre la necesidad de cumplir esas funciones propias que definen a la institución museística. Eso, desde luego, creo que cualquiera de nosotros, cualquier profesional, con independencia de su formación académica, procedencia, cualificación o trayectoria profesional, cuando se enfrenta a la administración de un museo, a la gerencia, debe ser lo primero. Es decir, hay que conocer, hay que profundizar y saber las particularidades de la gestión de un museo. Desde luego, no es tarea fácil estar al frente de la administración de un museo, en este caso, en mi caso, ahora mismo de la Administración del Museo Nacional del Prado, pero vuelvo a insistir en lo atractivo que resulta y, sobre todo, yo creo que, además, todos los trabajos, todos los retos a los que nos enfrentamos los profesionales de museos, como decía al principio, creo que somos profesionales con una clara vocación, pasionales en nuestro trabajo y que yo creo que la ilusión es permanente, ¿no? Nunca hay desánimo y siempre el entusiasmo, ¿no? Y el amor por lo que hacemos son realmente las claves para hacer que ese trabajo diario, a veces duro y a veces no beneficiado, ¿no? Que no tiene los resultados que nosotros queremos, bueno, pues se haga atractivo y lo hagamos bonito, ¿no? En mi caso, la administración o la gestión así ha sido a lo largo de los años en los distintos puestos de responsabilidad en los que he estado con temas de gestión, ¿no? En el Ministerio, desde luego, la experiencia, y quizá ahí es donde se solapaba más la parte administrativa con la parte más técnica, ¿no? Donde tenía posibilidades de participar más en las labores más vinculadas a las colecciones. Ahora no es así, estoy muy en la parte de administración, pero, como digo, siempre muy en contacto y con la mano muy extendida para facilitar todos los recursos, todos los medios y para hacer que el museo funcione con mi pequeña contribución como profesional de museos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por esta clase magistral acerca de algo tan necesario, pero, como ella lo explica también, tan ilusionante también. Muchas gracias.